Si cada vez que ustedes van a una estación de servicio piensan que allí nos venden menos gasolina de la que pagamos, que es mejor abastecer en las mañanas para evitar la evaporación, que no nos entregan el octanaje que dicen vendernos, o que finalmente en nuestro país pagamos una de las gasolinas más caras del mundo, pues quédense en este video y comprobemos cuánto de verdad hay en todo eso. Soy Alex de Spartan Road y hoy vamos a probar 4 o 5 mitos sobre la compra de la gasolina. ¿Será que realmente nos roban? Quédense porque este video será bien interesante. Bienvenido a todos ustedes que siempre están atentos al canal. Anímense a suscribirse a los que no lo han hecho todavía. Para comenzar, debo aclarar que a diferencia de muchos otros países, Colombia utiliza el galón como unidad de medida para vender gasolina. En los demás países se utiliza el litro, así que para este video voy a utilizar de forma paralela el litro y el galón para que todos puedan entender. Un galón contiene 3.78 litros, o lo que es lo mismo 3.780 mililitros. Para construir mi sistema de medida voy a utilizar este recipiente, marcando esos 3.780 mililitros. Para marcar el nivel voy a utilizar agua y esta báscula, que la he configurado para que no contabilice el peso del recipiente, que son 108 gramos. Allí donde marca 3780 haré una raya. De hecho, hice estas otras rayas cada 100 mililitros desde los 3400 mililitros para medir el posible desfase por debajo de la medida exacta. Una comprobación final, a ver si realmente mide con precisión. Habiendo medido un litro de agua en la báscula, la pasé a la licuadora y pues coincide con la marca del vidrio. Para esta prueba seleccioné varias estaciones de gasolina, pero desafortunadamente en las estaciones de Terpel y Petrobras no venden gasolina en recipientes como el que estoy utilizando. Me dio algo de desilusión, pero pensando mejor, vender gasolina en estos recipientes que no están diseñados para eso, a personas que no trabajan manipulando la gasolina, puede ser algo peligroso. De hecho, cada vez que trasvasaba la gasolina a mi moto, me parecía un momento muy tenso. Pero bueno, las estaciones donde sí me vendieron la gasolina fue en las estaciones de Primax, Texaco y Móvil. Aquí estamos en una estación de Primax. Tenemos nuestro galón de gasolina corriente y por lo que vemos, por lo menos aquí nos están entregando la cantidad justa que pagamos. Pero al hacer esto me pregunté si pasaría lo mismo con la gasolina extra. Así que compré otro galón de extra y la medí. Cosa parecida. Adicional a lo anterior, supuse que el vapor de gasolina o la gasolina en sí misma podría deformar los recipientes que estoy utilizando y con ello claramente se alteran las marcas que había hecho previamente. Así que, además del volumen de gasolina, empecé a registrar la masa de cada galón comprado. Como el peso del recipiente es de 108 gramos, a todos los datos que verán en pantalla les restaré automáticamente esos 108 gramos para hacer las cuentas. Con eso claro, miremos el peso de Primax. 2.762 gramos para la corriente, 2.821 gramos para la extra, una diferencia de 69 gramos entre ambas. Vamos para la estación de Móvil. Tenemos los dos galones de corriente y extra, y como lo ven, ambos líquidos están por encima de las medidas que he marcado. En relación con el peso, la corriente aquí nos da 2.766 gramos, mientras que la extra pesa solo 20 gramos más. Comparada con la Primax, pues aquí hay más gasolina, y por ello pesa más la corriente, pero es raro que al haber más gasolina extra pese menos. Ahora vamos para Texaco. Aquí tenemos la gasolina corriente que está en la medida de nuestro recipiente, pero la gasolina extra está por encima de nuestra marca. En cuestión del peso, la gasolina corriente pesa 2.761 gramos, casi igual a las gasolinas de las demás estaciones, mientras que la extra pesa 2.816, casi igual a la extra de Primax. Con esas pruebas que les acabo de mostrar no me queda otra opción que pensar que esas estaciones, por lo menos cada vez que yo pido un galón de gasolina, efectivamente me entregan un galón. Pero ¿será que parte de ese galón se evapora cuando en vez de comprar la gasolina en las mañanas voy al mediodía, donde la estación ha pasado toda la mañana recalentándose con el sol que sabe hacer en Cali? Vamos para el segundo mito. Algunos piensan que abastecer en las mañanas es mejor que hacerlo en la tarde. La razón es que en la tarde el suelo ha sido golpeado con todo el sol de la mañana, lo cual hace que el tanque de la estación se caliente y evapore la gasolina, que ya de por sí suelta vapores incluso a baja temperatura. Se piensa entonces que cuando se aprieta el gatillo del dispensador, lo que sale es vapor y no líquido. Algo así como cuando pones a hervir la olla y la destapas. El vapor sale hacia arriba. Se supone que en la noche el suelo enfría y el vapor se condensa y con ello perdemos menos gasolina en la compra. ¿Será que lo mismo le pasa a la gasolina? Todas las medidas que he mostrado hasta ahora fueron realizadas en la mañana, con temperaturas de 20-21 grados centígrados. La temperatura promedio regular en Cali en un día soleado es de 30-31 grados. Miremos pues si levantarse más temprano para ir a tanquear se justifica de alguna manera. Antes de mostrar estos datos les diré que entre los datos recolectados en la mañana y los de la tarde pasaron 2 meses, esperando días en que hiciera realmente mucho sol, pues desde febrero aquí en Colombia andamos en un invierno prolongado en varias ciudades. Cuando finalmente hizo el sol necesario fui primero a la estación de Móvil y allí encontré dos cosas. Por un lado, ya no me vendían gasolina
en mi recipiente de medida, porque no era seguro para transportar gasolina. Y por otro lado, la estación de móvil ya no era de móvil, sino de Primax. En mi búsqueda de otras estaciones móvil o eso, me di cuenta que Primax las está comprando, así que desistí de buscar más estaciones y me quedé con las dos que ya había visitado. Así que vamos para los datos de Texaco y Primax. En la estación de Texaco la gasolina corriente se ve por encima de la marca y el peso es de 2.760 gramos. Aunque la marca está por encima de lo que estaba cuando vine en la mañana, el peso es el mismo. Cosa distinta ocurre con la extra. Si bien sigue por encima de la marca, ahora pesa 42 gramos menos que cuando la pesé en la mañana. Ahora vamos para la estación de Primax. Aquí la corriente aparece con unos 40 mililitros aproximadamente por debajo de la medida, mientras la extra parece tener la cantidad adecuada. Para este momento la báscula que yo tenía pues no funcionaba, así que no tengo cómo dar los datos sobre el peso. En resumen, parece que sí, que la temperatura altera o bien el volumen o bien la masa del líquido. Podemos pensar entonces que si compras gasolina en las mañanas te darán algo más de combustible, pero ese excedente no parece ser mayor a 50 mililitros, que si uno los traduce en moneda colombiana y si cerramos el valor del galón a 10.000 pesos, entonces eso significa que tu madrugada te ahorra unos 130 pesos por galón. Y si tu tanque está totalmente seco, tu ahorro será de unos 500 pesos más o menos. Arriba las manos quienes de ahora en adelante quieran madrugar para ahorrar un máximo de 500 pesos. Y hablando de pesos, muchos en realidad no abastecen sus vehículos comprando galones o litros, sino indicando un valor cerrado en la moneda local. Por lo tanto, uno no pide un galón, sino 10.000 pesos por ejemplo. Algunos piensan que cuando pides gasolina así, allí sí le hacen la artimaña a uno y te venden menos gasolina de la que pagas. Bueno, pues vamos a comprar 9.000 pesos de gasolina corriente en las 3 estaciones a ver cuánto me entregan. Para el momento en que fueron hechas las medidas de este video, el valor de la gasolina corriente ronda los 9.000 pesos por galón. Así que al comprar 9.000 pesos espero que me entreguen una cantidad cercana a los 3.870 mililitros. En la estación de móvil el galón estaba a 9.090 pesos, por lo tanto el mililitro cuesta 2.4 pesos. Al pedir 9.000 pesos en la estación me deberían entregar 3.760 mililitros y miren, es más o menos la cantidad. El peso aquí es de 2.730 gramos. En la estación de Texaco, con el galón a 9.660, el mililitro costaría 2.5 pesos. Y si pedimos 9.000 pesos de gasolina, me deberían entregar 3.521 mililitros. Y miren, la marca está en 5, indicando 3.500 mililitros. En peso, aquí tenemos 2.550 gramos. En la Primax, el galón está a 9.200, por lo tanto, el mililitro está a 2.4 pesos. 9.000 pesos de gasolina significa 3.697 mililitros. Y miren, me entregan un poco más, quizás unos 3.750 mililitros, con un peso de 2.863 gramos. Ahora, si tomamos todos los mililitros y los dividimos por los gramos, nos daremos cuenta que arrojan el mismo dato. En las estaciones, sin importar el valor del galón, cada mililitro que nos venden pesa más o menos lo mismo, 0.7 gramos. Podemos concluir pues que aun cuando compremos por dinero, parecen entregarnos la cantidad justa. Con este dato, lo que podemos pensar es que si uno quiere ahorrar dinero, hay que buscar entonces las estaciones que venden más barato el combustible. Y hablando de combustible barato, vamos al cuarto mito, de que la gasolina en Colombia es una de las más caras del mundo. Eso a pesar de tener pozos petroleros y refinerías en el territorio nacional. Puede que la gasolina en nuestro país pueda ser más barata, pero está lejos de ser una de las más costosas. De hecho, no está ni entre los primeros 100 países más caros. La página Global Petrol Prices rastrea con frecuencia el valor de los combustibles a nivel global. En relación con la gasolina, la página muestra una lista de 170 países organizadas desde el que vende el litro más barato hasta el que vende el litro más caro. Colombia figura en esa lista en el puesto número 23 con el valor a 0.6 dólares, unos 2.430 pesos el litro, unos 9.185 pesos el galón. Estos datos están actualizados a abril 18 del 2022. Si solo tomáramos los países latinoamericanos, nos daría una lista de 18 países, entre los cuales los 3 más costosos serían Uruguay, Brasil y Perú, con valores de alrededor 6.000 pesos el litro o 23.000 pesos el galón. Entre los más baratos están Venezuela, Bolivia y Colombia, con promedios de valor el litro a 2.000 pesos. Bueno, por lo menos para el caso de Bolivia y Colombia, ya que Venezuela es cuento aparte. Allá la gasolina es tan barata que con lo que compramos una cerveza aquí en Colombia, allá llenamos a tope nuestro depósito. Con esos datos, mis queridos hermanos y hermanas colombianas, no es verdad que paguemos una de las gasolinas más caras del mundo. Puede que el valor interno pueda ser más bajo, dado que tenemos pozos petroleros, pero en ningún caso podemos decir más eso de que pagamos la gasolina más cara del mundo. Si queremos ver lo que es caro, basta mirar a Hong Kong. En esta región, los chinos pagan el litro a 2.8 dólares, unos 11.000 pesos colombianos que traducidos a galón nos da unos 41.648 pesos. Así que para llenar full nuestra XR300 allá, hay que alistar unos 150.000 pesos.
Además de estos 4 mitos, yo quería probar el octanaje de las gasolinas que nos venden en estas estaciones. Lo intenté hacer, pero el taller donde dicen tener cómo hacer esa medición me negaron el servicio, no sin antes explicarme que hacer esas pruebas y luego publicar los datos podría despertar susceptibilidades en las gasolineras. Pues a mí me pareció muy floja y sospechosa esa justificación, porque para medir el octanaje de un combustible lo único que se requiere es mostrar el aparato de medición, no la cara ni el nombre de algún taller en especial. En fin, yo les voy a mostrar algo que encontré. Uno de los aparatos que he visto que más se utiliza por lo menos en YouTube es este, el Octis 2, un aparato de origen ruso que tiene un valor alrededor de los 400.000 pesos colombianos. Para medir el octanaje con este aparato solo basta meter el tubo en la gasolina, encenderlo y después de unos segundos él hace la lectura. En YouTube encontré 3 videos en 3 canales distintos, muy buenos todos ellos, utilizando este aparato para medir los octanajes de diferentes gasolinas en Estados Unidos, Ecuador y República Dominicana. En Estados Unidos mide el octanaje de una gasolina llamada C9 que supuestamente tiene 98 octanos y el UTB 96 de 96 octanos. Pues con el aparato, el C9, que es más caro, no marca 98 octanos, sino 85, mientras el UTB 96, que es más barato, sí marca los 96 octanos que promete. En el caso de Ecuador, miden el octanaje de 2 gasolinas, la Super, que tiene el mayor octanaje, y la Extra, que sería de menor octanaje, o común, o corriente le llamaríamos aquí en Colombia. La Super, que debería tener 92 octanos y por la que cobran más dinero, casi el doble, solo marca 83 octanos, 2 octanos por encima de la corriente. El video de República Dominicana es el más cuidadoso de los videos que vi y toma diferentes muestras en diferentes gasolineras y en todas ellas encuentra exactamente lo mismo. Las gasolinas tienen menos octanaje de lo que dicen tener. En el caso de Colombia, cuando uno ve por ejemplo la publicidad de Terpel promocionando su gasolina Extra GT 98 en Colombia, uno automáticamente piensa en 98 octanos, pero cuando uno lee en detalle la publicación que está en la propia página de Terpel, ellos dicen hasta 98 octanos, lo cual significa que hasta 98 puede ser cualquier cosa por debajo de 98 y por lo tanto fácilmente nos pueden estar cobrando casi el doble por un galón sin que ese doble signifique necesariamente mejor calidad. De hecho, ni la gasolina corriente podría estar teniendo los octanos que dicen tener. Considerando los videos de otros países, ¿será, mis hermanos, que seremos la excepción? Y bueno, de estas pruebas nos podemos hacer unas cuantas conclusiones. Una es que por lo menos dentro de la ciudad de Cali no parece importar qué estación escojamos, siempre nos van a vender la cantidad adecuada, tanto si la pedimos por galón o si la pedimos por dinero. La segunda conclusión es que no aguanta madrugar a llenar el depósito. Parece que en el mejor de los casos uno tendría un beneficio de 13 mililitros por litro, más o menos unos 50 mililitros por galón. Si uno piensa en un consumo promedio de 32 kilómetros por litro en la XR 300, quiere decir que esos ml de más pues nos ayudarían a recorrer unos 400 metros más por litro. Entonces pues da lo mismo visitar la estación a cualquier hora del día. En tercer lugar, la gasolina Extra es algo más pesada que la corriente. Supongo que por los aditivos que mejoran el octanaje la hace más pesada. En cuarto lugar, si en promedio un litro pesa 740 gramos y un galón de gasolina más o menos 2.8 kilos, quiere decir que el tanque lleno pesa unos 10 kilos y medio. Y este dato le debe interesar más a quienes hacen sus salidas en destapado nivel medio, pues no deberían llenar mucho el depósito para esas salidas. Una masa de 10 kilos que permanece a 1 metro del suelo implica unas fuerzas que pueden dificultar las maniobras en destapado. Mejor ir un poco más liviano. En quinto y último lugar, pues a mí realmente ya me quedaron serias dudas sobre el octanaje de la gasolina que nos venden en Cali por lo menos. Deberíamos hacer una vaca entre todos para mandar a traer ese aparato que mide el octanaje y nos damos cuenta de una vez del octanaje real de la gasolina que nos venden en Colombia. Se me ocurren realmente unas muy buenas pruebas con ese aparato. Anímense a suscribirse y compartan ahí con los grupos de moteros donde participan. Toda esa información que creo nos interesa a todos los que andamos en las 2 e incluso las 4 ruedas. Bienvenidos a los comentarios, las críticas, las sugerencias sobre el contenido que hacemos aquí en la comunidad Spartan Road. Mis hermanos y hermanas de ruta, un fuerte abrazo.